Ya conectados el día de hoy. Vamos a dar inicio ya con las últimas sesiones de clase que tenemos ya programadas en este curso, que es un verdadero, como les he dicho a ustedes, un verdadero gusto haber estado compartiendo. Y pues ya estamos en una de las últimas 3 clases que tenemos de forma presencial. De la misma forma que siempre, con un pequeño repaso de la sesión anterior. Vimos por qué existe una ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y también por qué existe la ley del Tribunal de Cuentas. Habiendo hecho esa separación o diferenciación de un tribunal que tiene una atribución específicamente de impartir justicia y de otra que es administrativa, en la cual la Contraloría de Cuentas vimos nosotros nos tuvimos un catálogo de posibilidades en los cuales nos puede sancionar la Contraloría General de Cuentas hasta con desde un 25 a 2% del salario que nosotros recibimos por no cumplir con lo que está establecido en la misma ley de la Contraloría General. Vimos también cuál es el procedimiento para que nos puedan imponer esa sanción. Dentro del procedimiento vimos que tienen que dar una audiencia de 5 días y debe emitirse una resolución dentro de 5 días y ser notificada dentro de 30 días. Ahora, si dentro de la audiencia de 5 días él manifiesta que solicita que se aperture a prueba, entonces se abrirá a prueba por el plazo de 10 días y luego ya se emitirá la resolución. Prácticamente un procedimiento muy sencillo, muy pequeño, y ya vimos los casos de procedencia. Vimos también que se puede hacer a través de una revisión, análisis de esa glosa, pues lo que se hace en el diagnóstico que lleguen a hacerse, se puede solicitar una contrarrevisión de la misma practicada por la misma General de Cuentas. Vimos también que puede ser que en la contrarrevisión se pueda establecer que existe algún tipo de error. ¿Sí? Puede ser que no hay motivo para sancionar, pero en la contrarrevisión se determina que sí. O, por ejemplo, si yo no estoy conforme con la sanción que me han impuesto, pues entonces tengo el derecho a plantear los recursos administrativos establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que son revocatoria y reposición. Se podría llegar a plantear dependiendo de quién sea la resolución que estoy buscando desvanecer. Eso es lo que vimos en resumidas palabras en la sesión pasada. El día de hoy vamos a utilizar ya el decreto 1126, que es la ley del Tribunal de Cuentas. Que vean ustedes, existe una justificación para que aparezca en algunas ediciones todavía como ley orgánica del Tribunal y Contraloría. En este caso, pues ya tenemos claro nosotros el por qué no debemos considerarlo de esa manera, sino que por el contrario, lo tenemos que tomar como ley del Tribunal de Cuentas exclusivamente porque la reforma que se practicó a través de la promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas vino a cambiar la inclusión a este decreto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a partir de cuando yo no he logrado desvanecer los hallazgos que llevó a cabo o que encontró la Contraloría General de Cuentas. Cualquiera diría, bueno, ya con esto estamos. La pregunta es si se vio perjudicado el patrimonio público, ¿verdad? Y tal vez solo voy a hacer un alto antes de empezar. Eso lo estoy viendo acá. A Eddie ya lo vi por ahí, que se conecta. Eddie Manuel, Dara también está. Ahí está Dara y Ruth, otra compañerita. Ahí está también Ruth. Así es que los 3 están conectados, así es que pues ya culminamos con ese punto. Lista, ¿sí? Para dejar ya claro que están ustedes 3. Tienen que cumplir con las sesiones que faltan nada más para tener ya los 30 puntos de su examen final. Bueno, retomando, ¿qué pasa si uno logra desvanecer ese hallazgo? ¿Sí? ¿En qué momento entonces yo ya tengo como Contraloría General de Cuentas una obligación porque determiné que por esas malas prácticas existe no solamente
en la necesidad de sancionar, denme un segundito, por favor. Bueno, con la disculpa del caso es que me estaban ministerio público para notificarme algo. Bueno, como les decía, ¿qué pasa entonces si también, no van a pensar que esto es algo personal, es un tema de trabajo? ¿Vieron? Por ahí, es una cosa nada más de trabajo. Gracias a Dios, solo son cosas de trabajo. Como les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, las glosas no solamente se determinó de que efectivamente yo me hice acreedor a una sanción por algún hallazgo, sino que también se establece que afecte el patrimonio del Estado? Si a través de ese tipo de malas prácticas que lleve a cabo como funcionario o empleado público, se determina que yo falté a cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Si yo falté con esos requisitos que la ley me obligaba a mí, en ese listado, en ese catálogo de posibilidades, la ley establece específicamente ciertas situaciones. Vamos a ir al artículo 220 constitucional. Ya vi que no les gusta leer mucho, así es que mejor los leo yo ahora. El artículo 220 establece el Tribunal de Cuentas. La función judicial en materia de cuentas será ejercida por los jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos económicos coactivos. Ese artículo 220, yo quisiera que ustedes lo coloquen a la par del artículo 70 de la ley del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Es el decreto 1126. El artículo 70 del decreto 1126 establece: el juicio de cuentas tiene por objeto establecer de manera definitiva si el patrimonio nacional o de las instituciones, entidades o empresas sujetas a fiscalización ha sufrido pérdidas en el manejo de su hacienda, la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad y la imposición de sanciones de acuerdo a la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este tipo de procesos? Fíjense que como aquí tenemos que ir a la génesis, ¿no? Tenemos que ir a la génesis de este tipo, porque esta es una legislación que data de 1956. Entonces, para que nos hagan, es una legislación bastante antigua. Está casi ya 68 años por ahí. Creo que está 68 años de estar vigente. Entonces, por supuesto que esto complica bastante, ¿no? Por supuesto, bastante. ¿Por qué? Porque evidentemente ha cambiado, la realidad nuestra ha cambiado, tenemos que ser muy claros. Y deja una especie de vacío legal. Cuando digo que deja una especie de vacío legal, es porque diría cualquiera. Entonces hay una doble sanción, porque me van a sancionar administrativamente, pero aquí tenemos que separarlo. Administrativamente me van a sancionar con una cantidad, pero si se va, aquí lo que se va a determinar es cuánto yo le perjudiqué al Estado, cuánto es lo que yo debo, si es que procediera el caso, poder establecer la restitución de ese dinero que por mi falta de cuidado se perdió o se vio afectado.
que por favor vayamos al artículo 70, que ya lo leímos, quiero que lo marquen ahí, pero quiero que vayan ahora al artículo número 57. Vamos a leer el 57 y el 56. Bueno, vamos a leerlos en orden, mejor para ver un poquito de orden. El artículo 56 establece que la Contraloría de Cuentas está obligada al Tribunal de Cuentas los expedientes que den lugar a procedimientos formados en virtud de revisiones, glosas, auditorías o inspecciones que efectúen de conformidad, las cuales servirán de base para el juicio respectivo. La Contraloría, al remitir los mencionados expedientes, dictará la providencia correspondiente con las observaciones del caso. Y el artículo 57 establece que cada expediente de reparos no desarrollados dará origen a un juicio de cuentas por separado. Sin embargo, ante los jueces de primer grado o en segunda instancia, si no se hubiera en primera, se podrá pedir la acumulación de conformidad con las reglas que para el caso fijan las leyes procesales civiles. ¿Se acuerdan ustedes de cómo podemos nosotros solicitar que se acumulen todos en uno? ¿Sí? Porque imaginémonos que tengamos 10. Vamos a tener 10 juicios distintos en los cuales vamos a tener que buscar. Sí, sí se ha complicado el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esos casos? Podemos pedir la acumulación de los mismos siempre y cuando sean las mismas instituciones. Por ejemplo, es una persona, es un funcionario público que estaba laborando en X municipalidad, por ejemplo, y los 10 desvanecidos son de esa misma municipalidad. Son los mismos sujetos procesales, entonces sí procedería. Pero hagámoslo separado. Digamos que él estuvo luego estuvo en un ministerio, luego estuvo en una dirección, luego estuvo, etcétera, en varios lugares, y en todos tiene reparos no desvanecidos. Entonces ahí sí cambia, ¿verdad? Ahí sí no tendríamos una similitud o no tendría ningún objeto el hecho de venir y que nosotros pidamos que se trabaje en forma conjunta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar como procedimientos o cuál es el objeto de estos? Vamos a ver la presentación. El juicio de cuentas, así como se los pongo yo ahí en el artículo 50, de que para iniciar el juicio de cuentas es necesario, es obligatorio que previamente exista el expediente de glosa con un respaldo no desvanecido. ¿Cuál es el objeto? El juicio de cuentas tiene por objeto establecer de manera definitiva si el patrimonio nacional o el de las instituciones, entidades o empresas sujetas a han sufrido pérdidas en el manejo de su hacienda, disponiendo la restitución o pago correspondientes en caso de responsabilidad y la imposición de sanciones de acuerdo. El paso número 1, yo lo coloco siempre con 2 artículos. Un pequeñito error, disculpen, me equivoqué de artículo. Ahora sí, las disculpas del caso. El paso número 1 lo colocaría amarrando el artículo 56 con el artículo 68, porque el 68 establece los expedientes del artículo 56 de esta ley deben ser remitidos al Tribunal de Cuentas en un plazo no mayor de 20 días contados de la fecha en que se le notificó la aprobación de las cuentas. ¿Sí? O sea que aquí tenemos, no les coloqué el plazo, se los voy a colocar, ¿verdad? Que tenemos 20 días para remitir el expediente. En ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos que verlo como un plazo para el funcionario público, para la Contraloría de Cuentas. Muy bien. En ese plazo que contar a partir de que se nos ha notificado a nosotros de que no nos han aprobado de alguna manera, no nos dieron esa posibilidad, nosotros nos defendimos, no logramos desvanecerlos, ¿verdad? No se pudo. Entonces debe remitirse el expediente. Yo colocaría siempre una referencia, aunque no lo establece el 56, yo le colocaría ver artículo 68 como el paso número 1.
que es la remisión del expediente. ¿Quién lo remite? La Contraloría de Cuentas. ¿A quién? Al Tribunal de Cuentas. Él será el encargado de tener que recibir ese expediente, esa glosa descrita, esa glosa ya donde se me dice, mire, se le improbaron las cuentas, no se le aceptaron sus cuentas. En este caso, pues no hay otra cosa más que remitirlo, porque conforme usted practicó o llevó a cabo las actividades diarias o el quehacer diario de la institución, pues vamos a determinar si existe o no efecto de que un tribunal determine efectivamente si hubo una pérdida, si se afectó el patrimonio nacional. ¿Cuál es el paso número 2? El artículo 71 establece lo que es que recibidos los autos, el juez de primer grado dará audiencia a los interesados en el término de 15 días, entregándoles copia literal del pliego de reparos no desvanecidos. Aquí hacemos un alto porque estamos diciendo y estamos viendo el juez de primer grado. Fíjense que algunos jueces en los departamentos, por la competencia que se tiene, tienen también esa competencia para conocer, porque tienen competencia mixta, competir de juicios de cuentas también. Ahora, recibidos esos autos, recibidos los autos, es ese expediente que está enviando la Contraloría al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional, la Contraloría General de Cuentas es un órgano administrativo, y se lo está remitiendo con todo el detalle prácticamente de lo que llevó a cabo, de lo que encontró. Ahora, aquí yo les hago una separación en la cual hay un supuesto A y un supuesto B, y cada uno de esos dos supuestos tiene integrado una situación distinta. Dos situaciones distintas. Vamos a ir a ver el primer supuesto, que es en el supuesto A. ¿Qué pasará si, por ejemplo, a mí me notifican? Bueno, mire, aquí está donde la Contraloría General de Cuentas determinó que se estableció que hay una afectación posible al patrimonio nacional, por lo tanto, a usted citando a este tribunal para que usted pueda ejercer su derecho de defensa. En ese derecho de defensa, vamos a ver nosotros que nos van a dar una audiencia. Esa audiencia es por el plazo de 15 días, pero el artículo 72 el artículo 71, por favor, establece que recibidos los autos, se va a dar el término de 15 días para que nosotros podamos manifestarnos, o sea, una audiencia. El artículo 72 establece, vencido el término que se refiere al artículo anterior, si los demandados no hubieran manifestado nada en su defensa, el juez dictará sentencia a menos que estime necesaria la apertura a juicio, el juicio a prueba. Y la 73 establece que si los interesados pidieren abrir el juicio a prueba, el juez lo decretará por un término de 15 días. Y el término será ampliado a 60 días cuando los medios de prueba han de obtenerse fuera de la República. Vamos a ver entonces ahora que en el artículo 74 establece que vencido el término probatorio, el juez dictará sentencia dentro de los 8 días siguientes. La sentencia deberá condenar o absolver a los enjuiciados, porque puede ser una corporación, puede ser. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? ¿O qué es lo que nosotros debemos de prestar mucha atención en estos casos? ¿Qué es lo que más nos interesa? Son esos posibles escenarios. Vamos a ver el escenario A. En el escenario A, en el que el demandado le denomina la legislación, se manifiesta, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Según el artículo 72, el artículo 71 y 73, por ejemplo, establecen de una vez los supuestos que tenemos que analizar. En el 71, van a dar audiencia por 15 días, ¿sí? Pero en el 73 establece que si los interesados pidieran abrir el juicio a prueba, lo van a abrir por 15 días. Pero si no se pide que se abra a prueba, entonces la obligación es dictar sentencia de una vez. Por eso les aparece ahí en pantalla, les pongo con colores distintos, ¿verdad? Donde demandado sí se manifiesta, y en el otro supuesto es que el demandado no se manifiesta, por eso va por pasos, ¿verdad? Hay un 3A,
sería se dicta sentencia, y en el 3B, la apertura a prueba, porque puede ser también que el mismo órgano jurisdiccional, al final de cuentas, el juez diga, bueno, no, si abramos a prueba, que se aperture a prueba el caso, aunque no se haya manifestado, aunque nada en su defensa, puede ser que él diga, vamos a abrirlo a prueba. Fíjense que prácticamente cuando nosotros vemos este tipo de juicios, este tipo de procesos de forma más técnica, este tipo de procesos vienen siendo un juicio de conocimiento también. Vienen siendo también un juicio de conocimiento porque prácticamente yo tengo el derecho de buscar revertir todavía, que a mí me estén buscando condenar por el hecho de que exista la obligación de una restitución patrimonial hacia el Estado. Vean, este es un tema bien complicado muchas veces porque, como les repito, estamos ante una legislación que está por cumplir 68 años, que definitivamente debería haber existido una actualización adecuada de la redacción de la misma y hacerlo un poco más compatible con nuestra realidad y así establece la Constitución, porque vamos a seguir leyendo acá algunas cuestiones bien interesantes, pero por ejemplo, vamos a ver en el caso A, el demandado sí se manifiesta, ¿sí? En la cual yo sí me manifesté dentro de mi periodo de prueba, que está establecido en el artículo 71, y dentro de ese yo de la apertura a prueba, entonces se va a aperturar por 15 días. Ahora, si yo contesté la demanda, de esa forma muy poco correcta técnica de decirla, pero si yo ejercí mi derecho de defensa evacuando la audiencia que me confirieron por 15 días y no solicité que se apertura a prueba, entonces tenemos que ir de una vez al artículo 72, porque entonces debe darse la sentencia, que de una vez lo establece así muy expresamente, vencido el término que se refiere al artículo anterior, eso establece el 72, que el de los 15 días, en los cuales a mí sí me dieron audiencia. ¿Sí? Yo voy a tener esos 15 días para poder manifestarme, para poder expresarme, que son muy claros. Posiblemente lo que podemos hacer un poquito más amigable o mejorable acá, ¿verdad? Que son 15 días, que es lo que tal vez, no, ya sí está, porque está en el paso número 2 acá, ¿verdad? O bien lo que dije, si se los coloqué el plazo de los 15 días para poder manifestar. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario, yo cuando estoy como mandado en este tipo de procesos, manifiesto que se abra prueba? Entonces, ese paso 3, que era de después de la audiencia de los 15 días, se convierte en apertura a prueba por 15 días y el paso 4 será sentencia. ¿En qué periodo? 8 días siguientes. Y es dentro de los 8 días siguientes, no son 8 días para dictar la sentencia, es dentro de los 8 días siguientes, así como lo establece el artículo 74. Ahora, vamos a ver qué pasa en los supuestos en los cuales el demandado no se manifestó. El demandado no, en esos 15 días, no compareció. Vamos con la remisión del expediente, me notifican los 15 días de audiencia, yo no me manifiesto, no evacúo la audiencia de los 15 días, y el juez dice, bueno, se le dieron los 15 días, vamos a dictar sentencia. Ese vendría siendo el paso número 3, ¿sí? Conforme al artículo 72. Ahora, ¿qué pasa si no obstante yo no evacué la audiencia de los que me está dando el juez, en los 15 días que me están dando para que yo pueda ejercer mi derecho de defensa, el mismo juez puede todavía apelar? ¿Por qué? Porque ir al juez, bueno, yo sí necesito que hayan elementos, yo sí necesito que existan situaciones en las cuales yo pueda tener más claro lo que me están presentando. Fíjense que es interesante porque cuentas se rige sobre todo por lo que establece la ley del organismo judicial. Eso está en el artículo 67 con el tema de plazos. Y también, fíjense ustedes de que al final de cuentas cuando nosotros vemos este tipo de procesos, nos damos cuenta de que la trama de los mismos va a aplicarse prácticamente todo lo relativo a lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil y también a lo establecido en la ley del organismo judicial. Porque hay situaciones que aquí no están reguladas, ¿sí?
Hay situaciones que aquí no están reguladas, pero por ejemplo, ustedes ven la jurisdicción que establece el artículo 42 del decreto 1126, establece y nos escribe el artículo 209 de la Constitución, una situación que es totalmente incorrecta. Si ustedes leen el 209, pues nos daremos cuenta por qué. Porque recordemos de que esto es toda la legislación que tenemos vigente, la Constitución vigente, y por esa razón tenemos que aplicar lo relativo en el artículo 220. ¿Sí? Así también tenemos que verificar o tendríamos que ver nosotros algunas de las situaciones que están establecidas o no establecidos en lo que es el decreto 1016 con relación al procedimiento, es de que prácticamente todo lo relativo, lo regulado acá, ¿sí? Vamos a tener que aplicar situaciones que sí nos permitan nuestra legislación o nuestra propia legislación. ¿Qué es lo que establece y qué es lo primero que debemos identificar? Bueno, ya se dictó, ustedes tienen que conocer mucho el término de la cuantía que está establecida actualmente, de la ínfima cuantía y los juicios de mayor cuantía que están ya en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, así como también lo establecido por los autos decretados por la Corte Suprema de Justicia. Los decretados por la Corte Suprema de Justicia pueden variar los montos, pueden establecerse montos distintos para ciertos tipos de cuantías, y eso es lo que nosotros estamos a observar. ¿Qué es lo que tenemos o tenemos la obligación clara de tener que observar? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el artículo 220 constitucional establece que esta sentencia puede ser impugnada porque establece que contra la sentencia y los autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía procede el recurso de casación. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no es de mayor cuantía, sino que es de mínima cuantía? Que la cuantía es baja, o que estamos hablando de una ínfima cuantía, por ejemplo. Pues entonces, ahí sí aplicamos lo establecido en el artículo 75 del decreto 1126, ¿sí? Porque nosotros tenemos que utilizar los recursos idóneos, ¿sí? Los recursos inidóneos van a hacer que perdamos un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un juicio de cuentas de mayor cuantía, casación. Todo lo que sea de misma cuantía, vamos a tener que presentar la apelación que está en el artículo 75, 76 y en el artículo 101 de su decreto 1126. No entraré en mucho detalle con eso, solo ustedes tomen nota, ¿sí? No los quiero cargar demasiado. Al final de cuentas, yo sé que la carga que tienen ya es alta con el resto de cursos, pero necesito menos ustedes ya tengan los contenidos. ¿Por qué? Porque no vamos a ver aquí una casación, ya sabemos que se tramita con 15, no vamos a entrar en ese detalle, ustedes lo están viendo o ya lo vieron al civil, ¿verdad? Pues al civil 1, pues al civil 2, el licenciado Mario Guardío es un gran docente en esa materia, no entraremos en ese, tampoco entraremos en los detalles de, por ejemplo, de entrar a explicar la apelación que tenemos acá regulada en el decreto 1126, aunque es súper sencillo, ¿verdad? 3 días para interponerla, ¿verdad? Que sería tal vez lo más relevante. Se envía al tribunal de segunda instancia y conflictos de jurisdicción. Da una audiencia de 48 horas, ¿verdad? Y se dará un plazo de 6 días para el periodo probatorio y sentencia entre 8 días. Es bien fácil, ¿no? 3, 48, 6, 8. Ahora, ¿por qué les hago referencia a esto? Cuando a ustedes les toque llegar al examen profesional, si les toca un examinador que ha trabajado en la Contraloría de Cuentas, o un litigante, como en mi caso, que me toca ver ese tipo de veces, puede ser que se los pregunten, ¿verdad? Se los pueden preguntar. Está dentro de la guía programática y, les repito, esto ustedes no lo ven dentro del contenido prácticamente de los cursos, más que en procesal administrativo donde se logra ver, o algunos docentes lo han logrado explicar en derecho administrativo. Para mí esto es más de procesal administrativo, como ustedes recordarán, son temas relacionados con el quehacer diario de los funcionarios y servidores públicos.
para dejar todavía tema para la siguiente semana, que es el día lunes. Y si todavía tenemos espacio, vamos a ver otro temita más el día miércoles. Vamos a ver ya los económicos coactivos, que son bien sencillos también de poder explicar. Y si logramos todavía, vamos a ver la ley, los recursos establecidos o aspectos de la ley del servicio civil. Así que, como siempre, vamos a aperturar la última parte para el espacio y apartado de preguntas y respuestas y de... Ahora, claro, pues buenísimo, ¿no? Espero que les haya quedado súper clarísimos. A lo mejor les gusta litigar este tipo de procesos, ¿no? No hay mucha gente en ese tipo de procesos. Bueno, si no tenemos ninguna duda o ninguna pregunta, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Como les digo, ya prácticamente ya cumplimos el contenido completo del curso. Así es que estamos tratando de ver algunos temitas adicionales. Si es que si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y primero Dios nos vemos de forma presencial el día lunes y el día miércoles de la siguiente semana. Creo que tengo 2 revisiones de exámenes. Lo más seguro es que las veamos el día, si no el lunes, el día miércoles estoy seguro que las vamos a ver. Día miércoles, oye. Miércoles quedamos para la revisión. Hay por ahí alguien que me había pedido una solicitud de examen extemporáneo. Si no me ha completado la papelería que le pedí, pues le quedan un poquito de días para que se lo pueda practicar. Así es que todavía está en tiempo para poder completarla. Así es que, sin más dudas, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Les deseo que pasen una muy feliz tarde a todos ustedes. Gracias, licenciado.